Hermanos, y como cuerpo venimos a decirle que le amamos. Padre, te adoramos en esta noche. Tú eres el que llevas el gobierno de cada cosa de lo que hacemos, Señor. Por eso queremos decirte, con todo lo que hacemos y aún al momento de respirar, que te adoramos, que te necesitamos, que sin ti nada somos, Señor. Que es tu poder en nosotros el que nos ayuda a seguir adelante. Amén. La porción de la palabra que vamos a estar revisando está en 2 de Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 3. Sin embargo, quería hacer una pequeña introducción. ¿Cuántos han oído o cuántos conocen, o todos conocemos, sería mejor la afirmación, a Saulo, verdad? Saulo de Tarso. ¿Les dice algo ese nombre? ¿Saben quién era Saulo? Era un hombre poderoso, era un hombre con poder. Era hijo de hebreos de la tribu de Benjamín. Nació en Tarso, que ahora es la actual Turquía, y él recibió su educación en Jerusalén, nada menos y nada más que instruido a los pies del famoso Gamaliel. Era fariseo, y los fariseos tenían peso. Cuando la pastora nos daba las sectas y todo eso, era una de las más fuertes y poderosas del tiempo de Jesucristo. Él pertenecía a una de ellos. Saulo de Tarso era un hombre conocido, era un hombre con poder, era un hombre que con su fuerza, con solo hablar y abrir la boca, se hacía y se decía lo que él pedía, porque era un hombre que tenía autoridad. Pero ¿qué hacía? Aparte de todo eso, era uno de los principales perseguidores de la iglesia cristiana de ese tiempo, ¿sí? Eso lo hemos visto en el seminario y lo podemos ver en la Biblia y lo hemos leído y lo sabemos. Simplemente quiero recordar, porque quiero partir desde la esencia y la naturaleza que este hombre tenía. Y muchos de nosotros también a veces nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes, porque somos por nuestra nacionalidad, porque qué sé yo cuántas cosas nos hacen sentir que tenemos poder y autoridad, porque tenemos un título, porque tenemos una posición, porque tenemos un buen trabajo, porque estamos sanos. Y habría una lista de cosas que te hacen sentir poderoso. Saulo la tenía. Saulo tenía una lista de cosas que lo podían hacer sentir poderoso, o sea, tenía jerarquía. Y no solamente, o sea, ya estaba cansado, ya tenía azotado, como dicen en Venezuela, a Jerusalén. Pues entonces fue y pidió una carta. Y como tenía autoridad y era un hombre conocido, le dieron esa carta para que siguiera persiguiendo a la iglesia. Y hay una parte que dice para que siguiera persiguiendo a el camino, en plural, el camino. ¿Quién era el camino? El camino era el Jesús mismo. Y dicen que cuando iba, ustedes saben la historia, pero solamente quiero refrescar, que camino a Damasco tuvo un encuentro con el mismo Jesús. Y Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero qué bonito ahí, me gusta y me quiero detener en esa frase, o sea, ¿por qué me persigues? Perseguir a uno de nosotros es perseguir al mismo Jesús. O sea, Él es el que te defiende. Yo a veces veo gente luchando y buscando cosas para buscar una defensa, no te defiendas.
Nada menos y nada más tienes quien te defiende. Si tú te defiendes, entonces ¿para qué necesitas a Jesús? Y dice que se encontró allí y fue, algunos dicen que tumbado de un caballo, es una polémica si iba o no iba en un caballo. Bueno, lo cierto es que allí como un junco él se dobló, se tuvo que doblegar delante de aquella voz que oía y que él veía en su visión y que le preguntaba, ¿por qué me persigues? Y tuvo un encuentro con él allí en ese lugar. Y siempre digo esto porque es una realidad para mi vida. No te puedes encontrar con Jesucristo y seguir siendo el mismo. No puedes. Pueden seguir fortalezas porque esto es un proceso hasta que nos den la última palada de tierra o nos queme o con lo que vaya a decidir. Pero no te puedes encontrar con Jesucristo y seguir siendo el mismo. Ahora, ¿qué le sucedió a este hombre? Tuvo un encuentro con Jesús y dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo. Pablo de Tarso. Y de ser el perseguidor de la iglesia pasó a ser prácticamente el hombre que impulsó el cristianismo en esa época y que gracias a él llamado y nada menos que a predicar a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos, nosotros. Yo admiro mucho a Pablo. Yo amo a este hombre, amo su legado y gracias a él hoy, después de tantos años, ¿cuántos años? 2000 y tantos de años, estamos acá. Gracias a este hombre que tuvo un encuentro real con Jesucristo. Cuando tienes un encuentro real con Jesucristo, cosas tienen que pasar a tu alrededor. Cosas tienen que ser transformadas no solamente en tu vida, a tu alrededor. Tenemos que ser influencia. Pero tenemos que entender quiénes somos. Y este hombre me llama mucho la atención y de verdad, Pastora Patri, ese día que me escribiste, bueno, ella sabe, yo estaba en un proceso de gripe y de todas esas cuestiones que uno el cuerpo como que ya no le da para más. Dice, ¿quién quiere este cuerpo? Lo regalo, llévenselo, no lo soporto. Con una debilidad y una cuestión allí terrible y puedes entender una debilidad física, pero es que la debilidad tiene una connotación muy variada. ¿Cuál es tu debilidad hoy? ¿O cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que te hace sentir que de verdad tienes, dicen en Venezuela, a Dios agarrado por la chiva? ¿Cuál es esa fortaleza que te crees que tú puedes hacerlo porque hay ese poder en ti, por lo que decía, por lo que tienes, por lo que haces, por lo que sabes, porque eres de tal lugar? ¿Cuál es tu fortaleza? Pero esa fortaleza puede ser hoy tu debilidad para que el poder de Dios se manifieste en ti. Y este hombre me llama mucho la atención porque después de ser todo este hombre tan famoso, y los invito a que estudien la vida de Pablo, todo lo que él podía hacer y cómo llegó a convertirse de Saulo a Pablo y cómo fue ese encuentro con él, pues no es lo que hoy me trae a este lugar. Lo que hoy me trae a este lugar y lo que Dios me decía allí cuando estaba reflexionando era lo que Dios puede hacer a través de ti, pero cuando tú te doblegas y cuando tú reconoces que no es en tu fuerza. Y entonaban el cántico, ojalá lo pudiéramos cantar otra vez, decía Carmencita, o sea, hay proezas, hay milagros, retroceden las tinieblas, porque se paró Damaris aquí y las tinieblas corren. No es lo que tú hagas, no es lo que tú dices, o sea, porque es el que habita en ti y el poder que Él te ha dado es el que hace que esas cosas sucedan. Entonces, ¿por qué no están sucediendo esas cosas? ¿Por qué no están ocurriendo los milagros? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el obstáculo? Pero es que yo oro, yo voy a la iglesia. Vamos a seguir avanzando. Y ahora sí, esta era una introducción. 2 Corintios 12. Ok, dice, allí tendríamos que hacer un poquito hacia atrás y fue una visión que Pablo tuvo, pero los voy a llevar aquí al contexto y dice, y conozco a tal hombre, está hablando de él mismo, que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Adelante el que sigue. Sino en mis debilidades. Es contradictorio. ¿Cómo me voy yo a gloriar en mis debilidades? Si cuando nosotros tenemos las debilidades lo que nos provoca es un ayayay. Pobre de mí, no tengo dinero, no tengo casa, estoy enfermo, mira cómo ando. Y bueno, y para usted de contar. Un lamento. Un camión de cerdos allí de tanto lamento. Es lo que provoca. Pero sin embargo, o sea, ¿cómo Pablo puede explicar y decir que él se gloría en sus debilidades? ¿Por qué? O sea, es algo, o sea, ¿qué está pasando allí con este hombre? Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, él está reconociendo dentro de todo quién era.
en lo natural. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón, dice, ¿verdad?, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. No vamos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese es el título que le daba hoy, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pareciera también que, oye, un poco contradictorio, como dice aquí mi poder, pero el mismo Dios le estaba diciendo a él: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es lo que yo quiero esta noche preguntarte: ¿cuál es esa debilidad que tú tienes allí? ¿Qué es lo que te está limitando para que ese poder de Dios se perfeccione en ti? Pídele al Espíritu Santo ahí en segundos que lo traiga. Porque a veces eso que tú crees que para ti es una fortaleza está siendo la debilidad, que está siendo el obstáculo y la barrera que impide que tú estás en este momento levantando muertos, haciendo milagros, curando enfermos, haciendo todo lo que Dios te ha llamado a hacer, porque en nuestra fuerza nunca lo vamos a lograr. El poder de Dios se va a perfeccionar cuando nosotros reconocemos y sabemos que sin Él no somos nada, que sin Él no avanzamos a ninguna parte, que estamos carentes de todo aunque lo tengas todo, porque sin Él no somos nada. Y Pablo lo pudo entender, y yo le pedí al Señor ese día: Señor, yo quiero entender esto, yo quiero saber cómo se perfecciona tu poder en mi debilidad. Y seguimos leyendo. Yo quiero leer, Pablo tenía, como digo, de qué gloriarse. Yo quiero un momento que vayamos a 2 Corintios 11, 18. Dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. O sea, según la carne, si yo puedo pasar a alguien aquí según la carne, bueno, deme su currículo. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted sabe? Y era lo que Pablo podía decir en ese momento. Bueno, yo también me gloriaré. Avanzamos. Creo que el 30 lo pedí por allí, el 22. Pero si no lo tienes, yo lo voy a parafrasear. Pablo dice: yo también me gloriaría, y empieza a decir: soy judío, de la tribu de Benjamín. Acá, ok. ¿Son hebreos? Les pregunto. ¿Ustedes son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, o sea, más aún, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Quiero que me pongas el 30, si lo tienes por allí. Si es necesario gloriarse, exacto, que era el que pensábamos, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él, después que hace todo eso, y pudiera, los invito a que lean el pasaje en su casa, él empieza a decir que, bueno, todo lo que hace. ¿A ustedes hablan en lengua? Yo hablo más. Ustedes, yo lo hago más. O sea, estoy por encima de todo eso. Lo había vivido en su carne. Pero sin embargo, al final él dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Por qué se jactaba tanto Pablo en decir que se gloriaba en sus debilidades? ¿Por qué? Porque él entendió y comprendió que todo lo que es más, hay un versículo en la palabra que dice que todo lo tiene por basura. Y hay unas traducciones más fuertes, no sé, que me corría el pastor y los pastores. Dice por estiércol, leí en una traducción, que dice, más bien fue suave, que dice que es basura, pero la traducción dice estiércol. O sea, que todo lo que tú tienes, y si quieres traducir al estiércol, al más popular todavía, a ver cómo queda. Pero era eso lo que dice: todo lo tengo por eso. De nada me sirve ni mi título, ni mi rango, ni haber nacido en Turquía ahora, en Tarso, pero es Turquía ahora, hebreo, haber estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, de nada le servía nada de eso. Y es más, él lo pudo haber tomado. Y todo lo que pasó después de ahí por Jesucristo, de nada me glorió. Dice: ahora me glorió en mi debilidad, porque entiendo y comprendo que lo que soy un instrumento para que tú lo uses como quieras y cuando quieras. Eso es lo que Pablo quería decirle también a él allí, y es lo que yo invito hoy, y es la enseñanza que yo quisiera que nos quedara hoy. O sea, que nosotros veamos, reconozcamos y entendamos, pero ahí en la intimidad con él, ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que está impidiendo? A veces creemos que, bueno, porque estoy enfermo, dice, bueno, no salgo de una cuando ya viene la otra.
¿Pero qué está pasando? ¿Por qué en vez de quejarnos nos vamos y le preguntamos, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo en esto? No te detengas, estás enfermo y pon las manos sobre por los enfermos. No te detengas. No tienes que dar, da lo que tengas. O sea, lo que pasa es que siempre queremos tener como que la vasija, ver de dónde sacar. No nos estamos moviendo, cómo se movió él, no le importó nada. Pablo dijo, me voy a deleitar y me voy a gloriar, pero en mi debilidad. Entonces, ese hombre que tenía tanto poder, que tenía tanta autoridad, llegó después del encuentro con Jesús a convertirse en uno de los más grandes misioneros de ese tiempo. Un hombre que hasta hoy sigue siendo reconocido. Vamos a seguir leyendo la palabra y vamos un momentico en Filipenses, creo que se los di, del 3. Porque quiero que ustedes vean bien, ¿por qué quiero dejar bien empapado toda esta parte acá? Porque es que necesitamos saber lo que era Pablo y en lo que se convirtió, pero ¿por qué se convirtió? ¿Sí? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en quién? En la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno, dice el 4, piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, yo sí tengo de qué gloriarme. En la carne, muchísimo. Pero ¿qué sucede con esto? Y es lo que quiero traer, dice, cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. O sea, no tenía por dónde atacharlo. Pero cuántas cosas eran para mí, este era el verso que decía ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Era la traducción que les decía. Esa palabra pérdida en otras traducciones la leí como se los dije anteriormente. Todo lo que tenemos, sea lo que sea, tu juventud, tu dinero, tu belleza, haga su lista. Haga su lista de lo que usted cree que le da fuerza y lo que lo impulsa y lo sostiene. Haga su lista. Es basura. Todo es basura delante de él. El poder verdadero se va a manifestar cuando tú reconozcas que sin él nada somos. Así como el junco cuando viene la brisa. Nos doblegamos delante de él, sabiendo y reconociendo que es el único que puede ayudarnos a seguir adelante. Yo sé que muchos de los que estamos acá, todos extranjeros, creo, solo Juan, si hay otro español por acá, al pastor, pero el 99,999% somos extranjeros. Y estamos acá en esta tierra y muchos vienen persiguiendo sueños y buscando una mejor vida. Pero es que no tienes que buscar nada, porque todo está dentro de ti. Y donde tú vayas, tú eres bendición, porque el que hace la bendición habita en ti. Pero tienes que reconocerlo. ¿Qué sucede? Tenemos, no dices tiene, tenemos que, porque a mí me pasa a veces se me olvida que el que habita en mí es más poderoso que todo y es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay, de lo visible y lo invisible fue creado por él y para él. Nosotros sabemos mucha palabra, pero tenemos que traerla y hacerla carne en nosotros, que se convierta en un rema en mi vida y que eso me ayude a continuar y hacer lo que nosotros seguimos avanzando, para seguir avanzando. El que habita dentro de ti tiene el poder para fortalecerte en tu debilidad. Somos humanos, es verdad, y hay momentos de debilidad, muchos, muy fuertes. Pero saber que en esa debilidad sea el momento específico para que puedas reconocer al gran yo soy que vive en ti y que su poder haga retroceder, como decía el cántico, las tinieblas. ¿Qué más? Es que no me lo sé. Me hubiese gustado entonarlo. Pero qué bonita esa estrofa, ¿verdad? Huyen por el poder que hay en nosotros. Pablo era tan importante que aún cuando ya se había convertido a Cristo, su juicio fue llevado ante el rey, imagínense ustedes. Ante el rey, no era cualquiera. O sea, estando allí, habiendo dejado todo aquello de lado, aún reconocían, porque es que ahora era que él tenía autoridad. La verdadera autoridad la tenemos nosotros porque nos viene delegada del cielo. Yo tengo un sobrino, él es militar, bueno, ahorita es militar retirado. Y él, bueno, siempre tenía esa lucha, cuando era no sé qué, y después cuando era teniente, siempre había uno superior que le ponía la pata en el cuello, como dicen allá. Y yo le decía, pero es que tu autoridad no es él. Y tú tienes más autoridad que él, porque tu autoridad viene del cielo.
Tu autoridad viene del cielo. Y todo lo que se enfrente a ti, sea lo que sea, llámese como se llame, póngale el nombre o el nombre que te esté ahorita acosando, tienes autoridad porque el que te la ha dado vive en ti y está en ti. Amén. Seguimos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 12, perdón, no se los di, me quedé esperando como que... Y vamos a desde el capítulo 5, por favor. Y quiero un momento, mientras ella lo coloca allí, entonces ya sabemos que tener poder es tener dominio, es tener influencia, ser conquistador, y que la debilidad es todo lo contrario, es doblegarse, son limitaciones, pero es que a veces tu fortaleza se convierte en una limitación. Entonces, cuando no estás reconociendo que lo que tienes y que lo que eres viene por el poder del que habita en ti, se nos convierte también en una debilidad, ¿sí? 2 de Corintios 12, capítulo 5. 12:5. Y hay una frase muy, muy bonita, la voy a de todos modos parafrasear, y dice Pablo, entonces Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. O sea, él va a repetir eso mucho, y les invito a que lean Corintios, allí él lo va a repetir mucho. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Quién puede decir eso acá? Cuando soy débil, soy fuerte. Claudia, cuando eres débil, eres fuerte. Y así Pedro, María, Sandra, Carlos, Mónica, Damaris. Cuando eres débil, eres fuerte. Pero va a suceder eso en tu vida cuando de verdad reconozcas que esa debilidad no es una limitante, sino la gran oportunidad de que el poder de Dios se manifieste en ti. Es la gran oportunidad de que el poder de Dios se manifieste en ti. Parece que no. Es la gran oportunidad de que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir hoy lo que dijo Pablo? Así, de verdad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos de los que están aquí lo podemos decir? No, si no quiere, no levante la mano, pero medítelo en su corazón. Es verdad. Tenemos que reconocer que el que vive en nosotros y que todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. El reconocer que no podemos hacerlo nos crea una dependencia. Muchos de nosotros a veces nos hacemos dependientes, ¿verdad? A cosas, a objetos, a personas. Nos hacemos dependientes a muchas cosas. Necesitamos esa dependencia, que no podamos vivir así como el pez y me sacan del agua, pero que sea una dependencia de Él y con Él. Porque entonces todo lo que sucede y todo lo que pasa va a ocurrir porque Él lo va a permitir. Y tus enemigos serán sus enemigos y tus debilidades se convertirán en su fuerza porque el que habita dentro de ti lo va a hacer. Necesitamos esa intimidad con Dios cada día más genuina. Es allí donde Él nos habla. Es allí donde Él viene y es allí donde podemos reconocer que esa debilidad va a ser nuestra fuerza para seguir adelante. Que toda arrogancia se pueda caer, que todo lo que está impidiendo que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas caiga en esta hora. Y que podamos decir entonces como Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte. Hoy puedes ver tus debilidades así, entonces como esa gran oportunidad, o sea que tu debilidad, por eso repito, ¿cuál es tu debilidad? Y aún, ¿cuál es lo que tú crees que te hace fuerte? Ponga los dos en una misma lista, porque de repente tanto lo que te hace fuerte como lo que te hace débil está haciéndose la barrera para que tú puedas reconocer y doblegar que sin Él y sin su poder nada puedes. Y que lo que pueden hacer, a veces vemos y admiramos grandes hombres de Dios, pero ¿qué tienen esos hombres? Preguntaba yo, ¿qué tienen esos hombres que se levantan los muertos, que los enfermos se sanan? Pasan prodigios y milagros. ¿Acaso Dios tiene hijos preferidos? Todos somos iguales delante de Él y Él quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros. Él lo único que necesita es que nosotros reconozcamos delante de Él que sin Él no somos nada. Sin Él estamos muertos y la palabra de Dios lo dice. Sin su poder no vamos a ninguna parte ni vamos a ver nada. A veces queremos ver prodigios y milagros en la iglesia, pero es que todo comienza por mí, comienza por ti. En esa intimidad profunda, que en ese encuentro profundo que Pablo tuvo allí con el Señor, él pudo reconocer y entender que toda su vida pasada, que toda su grandeza era basura y que ahora solamente el verdadero poder lo tenía porque el que lo habitaba a él, era el que lo hacía a través de él. Así como esta botella. Ella va a donde yo voy. Ahorita la voy a vaciar en un ratito. ¿Sí? Que el Señor pueda hacer eso contigo y que tú te dejes usar de la manera más hermosa que Él pueda hacerlo.
Y vamos a empezar a ver grandes cosas, hermanos. Vamos a ver, déjate usar por el Señor. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo aquí para algo. Y algo va a hacer contigo. Porque Él ya lo tiene listo. Solamente dile, Señor, y aunque no sepas hacerlo, aunque no sepas cómo, no importa, deja que Él lo haga entonces. Pero dile, no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo, pero me rindo delante de ti. Es solamente rendirte delante de Él, ya es un paso para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, ¿cuánto podemos decir entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte? Repítalo conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el que vive en mí es el que lo hace. Sí. Déjese usar por Él. Vamos a entender que su gran poder se va a manifestar en nuestras debilidades y que esa debilidad no es otra cosa, sino la gran oportunidad para Él manifestar su poder. Amén. Aleluya. Muy bien, Gracias. Gloria a Dios. Qué buenas son las temporadas a veces de debilidad, porque esas son las que muestran el carácter de Dios en nosotros. Amén. Nos cuesta, no nos gusta, porque nos gusta estar siempre fuertes. Pero cuando somos débiles, cuando estamos en debilidad, cuando tenemos alguna circunstancia, incluso que no comprendemos o que no entendemos, sabemos que Dios está obrando. Y eso es impagable. Así que mi querido hermano, cobra fuerza, ¿sí? Si a lo mejor tenés un momento medio así, medio intríngulis, chinguli, medio complicado, que no entendés, no, el Señor está ahí y Él está obrando, Él está trabajando. Amén. Y Él nos va a dar fuerzas en medio de la debilidad, también para servir a otros. Recuerden, orar por milagros, por sanidad, siempre es para los demás. Recuerden que los dones que Dios nos da siempre son para servir. Sí, no son para nosotros, no es que Dios te da un don de sanidad para que te ores a vos mismo y te sanes, ¿sí? Sino que Dios te da algo, te da un don para que tú lo pongas en los brazos de Dios y Él en el servicio a la iglesia. Amén. Así que bueno, ánimo y adelante, que Dios está con nosotros. Gracias, Padre, porque nos amas, porque nos bendices, porque nos proteges, también porque conoces nuestra humanidad, porque sabes que muchas veces somos débiles, que no podemos, que no tenemos fuerza. Pero tú eres el que está en nosotros, tú eres el que nos da las fuerzas, tú eres el que nos encaminas y tú eres aquel que tiene el poder y que lo deposita en nosotros para que pueda ser para tu exclusiva gloria. Te amamos, Jesús, te damos gracias por todo lo que tenemos, también te damos gracias por aquellas cosas que no tenemos, porque sabemos que tú te glorificas en todo. Te amamos, Jesús. Amén, amén y amén. No dije hoy, pero hay alguien que nos visite por primera vez, no sé si hay, por allí, ¿no? Sí, el pastor sabe más o menos qué caras son nuevas. ¿Cómo son? ¿Cómo es tu nombre?